Estimados amigos de los medios de comunicación, buenos días, qué gusto saludarles esta mañana. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa presidencial. Les dejamos a ustedes a la señora secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, la señora Karina García. También queremos agradecer a nuestra distinguida audiencia de Guatemala TV y a todas las redes conectadas a nuestra señal. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, señoras, señores de la prensa. Buenos días, Guate TV, TGW y todas las emisoras que se enlazan con nosotros con esta ronda de agosto. Esta semana estamos iniciando con un recordatorio muy importante, celebrando dos fechas muy importantes y que nos recuerdan el país que estamos construyendo. El mensaje de esta semana está dirigido especialmente para el trabajo que hacemos continuamente con los pueblos indígenas y la juventud. Celebramos a los pueblos indígenas que son el símbolo y la lucha de la historia, de la cultura y el conocimiento. La juventud que nos invade con su energía, con la innovación, con su participación. Así es que queremos que esta semana sea una semana justamente para escuchar, para reconocer, para innovar y sobre todo para recordarnos que todas las voces que construyen con la verdad, con la prosperidad, con el trabajo, deben ser escuchadas. Así es que muchas gracias y vamos a darle la bienvenida al señor presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien se hace acompañar de los funcionarios que estarán con nosotros el día de hoy en la ronda, el ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, y la señora directora del Consejo Nacional de la Juventud, Ishel Wer. Señores y señoras, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Palacio Nacional a otra ronda. Agradezco mucho, en primer lugar, la preocupación por mi salud que ha circulado. Tuve un padecimiento, ustedes saben, la inmunidad en el cargo no incluye a los patógenos usuales y entonces tuve que seguir el tratamiento correspondiente, una afección que ya pasó y aquí estoy con ustedes. Y por supuesto, para quienes tienen duda, durante ese tiempo, aunque estuviera en mi casa y siguiendo las indicaciones médicas, estábamos atendiendo a los asuntos más serios del gabinete. Algunos mercenarios de la información intentaron inventar muchísimas cosas, pero que tenía un infarto, que no sé qué. Pero aquí estoy, como pueden ver, recuperado y ya retomando a partir de hoy la agenda y con toda la disposición para seguir trabajando. Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la República de Colombia. Le enviamos al presidente Abelardo del Espriella y al pueblo colombiano, en nombre propio y en nombre del pueblo de Guatemala, toda nuestra solidaridad, nuestra cercanía y además la disponibilidad a prestar el apoyo necesario que ellos consideren en términos de poder aliviar en este momento la crisis que ha causado este sismo. Así que estaremos atentos. La secretaria de Conred está en contacto con sus contrapartes colombianas para ver el momento en el que haya un llamamiento a ayuda internacional y ella les está informando de cuáles son las disponibilidades que tiene en nuestro país al respecto. Quiero comenzar ya en la parte más sustantiva con esta ronda de prensa por un tema que ha sido un cuestionamiento para la prensa y los ciudadanos en general. El actuar reciente del Congreso con respecto a citaciones e interpelaciones a funcionarios de nuestro gobierno. El Congreso ha llegado a programar 28 interpelaciones
para 12 de los 14 ministros de Estado. 28 interpelaciones para 12 ministros, más de 2 por cápita si ustedes lo distribuyeran equitativamente. Vale la pena detenernos y pensar, ¿hay antecedentes previos de un comportamiento así de parte de algún Congreso ante gobiernos que eran abiertamente corruptos e ineficientes, los que marcaron nuestra vida política en los últimos años? ¿Qué es lo que pretenden y quiénes promueven que no es un uso, es un abuso del recurso de interpelaciones? Quieren parar el trabajo del Ejecutivo, quieren causar molestias, quieren usar este recurso para extorsionar al organismo ejecutivo. Desde el Ejecutivo nosotros lo tenemos muy claro y lo comparto con ustedes, pueblo de Guatemala. Nuestros ministros asistirán a las interpelaciones y responderán de forma transparente, rindiendo cuentas y demostrando que estamos abiertos a la fiscalización y que estamos trabajando de forma honesta, tal como lo prometimos y como ya lo hemos hecho con las interpelaciones que han tenido lugar. Pero no podemos ignorar que esto es una forma de extorsión a la capacidad de trabajo que cualquier gobierno debe cuidar para responderle al pueblo de Guatemala. No tenemos nada que ocultar, ninguno de mis ministros tiene nada que tratar de esconder, pero aquí no está en discusión el derecho a interpelar, sino que está en discusión las formas y la utilización de ese derecho. La interpelación es una facultad que poseen los diputados y es sana y necesaria para una democracia. Sin embargo, abusar de ella para interpelar a 12 de 14 ministros simultáneamente es a todas luces utilizar esa facultad no en el sentido de la política democrática de cheques y balances que tiene que existir en toda república, sino un mecanismo para intentar inmovilizar o obstaculizar al gobierno durante un periodo de mucho tiempo y tratar de lograr obstruir la acción pública. Eso no es fiscalización, eso es otra cosa. Imagínense ustedes que eso quiere decir que si hay una nueva ronda de negociaciones económicas con los Estados Unidos por el tema de aranceles, no vamos a poder enviar a nadie, porque esas negociaciones se llevan a cabo a nivel ministerial, no a nivel inferior. Que si tenemos la necesidad de estar representados en una reunión de alto nivel por cuestiones de política internacional, regional, que sean relevantes, no podríamos estar, no estaremos representados adecuadamente porque el canciller no podrá viajar. Que cualquier tema de coordinación internacional alrededor de temas de política, sea en infraestructura, en salud, etcétera, que requiera la presencia de un ministro, vamos a estar subrepresentados porque no se puede hacer. En temas de cooperación, por ejemplo, en donde muchos de los programas de cooperación son el producto de viajes de trabajo de los ministros para hablar con contrapartes en otras partes. Eso es lo que están logrando con esta medida. Un Congreso responsable es uno que avanza en la agenda legislativa en favor del pueblo y no uno que intenta obstruir y obstaculizar la labor del Ejecutivo. Porque hay que distinguir entre la legítima fiscalización y quienes se presentan vestidos de oveja cuando detrás de esa apariencia no hay más que lobos de la política. Es el pueblo de Guatemala el que asume los costos de un uso inadecuado del sistema político, de un sistema político cada vez más en crisis. Por eso, a través de la PGN solicitamos a la Corte de Constitucionalidad que estas interpelaciones se realicen de manera ordenada y sucesiva, incluyendo el tema de los arraigos, para evitar que tengamos a un gabinete aprisionado en el país, incapaz de cumplir funciones de representación y de cooperación internacional que son sumamente importantes. Es una petición razonable y esperamos que la CC resuelva conforme a derecho. Pero quiero terminar con lo más importante, y este es un mensaje
al pueblo de Guatemala. Este gobierno no va a detenerse aunque lo intenten detener. Seguiremos trabajando y con más ahínco, porque nuestro pueblo se lo merece y es lo que le ofrecimos. Porque nosotros estamos cumpliendo, pese a 1001 obstáculos que nos han puesto los adversarios desde el día 1 de nuestro gobierno. No desde el día 1, antes de que tomáramos posesión, estaban poniendo palos en las ruedas para tratar de que todo pare. Es más, en estas semanas donde tengan lugar las interpelaciones correspondientes, mi equipo y yo vamos a seguir entregando resultados. Vamos a estar en el territorio supervisando obras, firmando lo que tenga que hacerse y avanzando en lo que hemos identificado como objetivos necesarios. Hay quienes piensan que desde ahora hasta las próximas elecciones hay que dedicarse a realizar campaña electoral con el show político correspondiente. Nosotros no, para nosotros es tiempo de seguir trabajando, seguirle cumpliendo al pueblo, que la gente juzgue quién usó mejor este tiempo. Ese es el compromiso que hago hoy y lo hago hoy de cara al pueblo. Por otra parte, este es un mes importante para conmemorar ciertas fechas y ver nuevos logros. En primer lugar, estamos conmemorando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el día de ayer. Como lo he expresado, reafirmamos que sus voces son indispensables para construir el país que queremos, un país multicultural, plurilingüe, integrado por 4 pueblos. El diálogo político que hemos mantenido desde el primer día de este gobierno con los pueblos indígenas es parte del camino para construir una Guatemala más democrática, justa, plural y pacífica. Y así nos verán esta semana, una vez más, reunidos como cada jueves, tercer jueves del mes, con la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales, en la que cada mes consolidamos el trabajo conjunto como parte del camino para construir una una Guatemala más democrática, justa y plural. Y esta semana también conmemoramos el día 12, el Día Internacional de la Juventud. Como he dicho constantemente, para este gobierno las y los jóvenes no son el futuro de Guatemala, son su presente. Y es en este presente que estamos trabajando para cumplirles. Porque en cada joven que estudia, se capacita, participa cívicamente, hace deporte y hace sentir su voz, hay una forma que transforma a nuestro país. La participación de la delegación guatemalteca en los Juegos Panamericanos es la demostración que la juventud de Guatemala es el presente. Los equipos que representan al pueblo de Guatemala han logrado los mejores resultados en la historia de la participación de nuestro país en estos Juegos. Es un enorme logro que se debe al esfuerzo de estos jóvenes atletas y de sus entrenadores. Una labor que queremos señalar enviándoles una felicitación en nombre de todo un pueblo que los admira. Y bueno, este es un buen pase para que oigamos a nuestro ministro de Cultura, Luis Méndez Salinas, quien viene precisamente para presentar temas ligados a juventud y deporte. Así que, por favor, ministro. Muchísimas gracias, presidente. Es un verdadero gusto acompañarle esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Me sumo a la felicitación del presidente de la República a nuestra delegación de atletas que nos representó muy dignamente en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nuestro más sincero agradecimiento por su esfuerzo, por su disciplina, a ellos muy particularmente, pero también a sus equipos, a sus entrenadores, a sus federaciones y desde luego al Comité Olímpico Guatemalteco, que forma parte del universo del deporte, del cual el Ministerio de Cultura y Deportes también forma parte. Hoy quiero
comunicarles algunos detalles sobre una meta presidencial, sobre un proyecto amplio y ambicioso que estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura y Deportes y que tendrá resultados que podremos empezar a ver en las próximas semanas. Y me refiero a las ciudades deportivas. Con este proyecto de ciudades deportivas estamos haciendo algo que no se había hecho durante casi 75 años. Y para dimensionarlo hay que partir de una idea base. La recreación, la actividad física, el disfrute del espacio público, que es la parte del deporte que le compete a este ministerio, son algunos de los tantos derechos que el Estado guatemalteco empezó a reconocer durante la década democrática iniciada el 20 de octubre de 1944. Ese es uno de los tantos legados, un legado fundamental de la Revolución de Octubre que cristalizó en la construcción de la Ciudad Olímpica, el Estadio de la Revolución, que hoy lleva el nombre de Doroteo Guamuch Flores, y del Gimnasio Nacional en 1950, precisamente para unos Juegos Centroamericanos que se desarrollaron en el país. Con esta construcción, con este hito, se sentó un precedente fundamental al considerar la infraestructura deportiva como una herramienta clave para procurar muchas cosas, pero entre ellas la salud pública, la sana convivencia y la vida democrática. Si tenemos que resumir eso en una sola palabra, podemos decir que esta infraestructura nos ayuda a alcanzar el bienestar. Lo que estamos buscando ahora, 76 años después de la construcción de la Ciudad Olímpica, es retomar esa visión de país y de una institucionalidad que trabaja activamente para procurar la felicidad de sus habitantes. Y no se trata únicamente de retomarla en sí misma, sino también de proyectarla a nivel nacional. En ese contexto es que surge este proyecto de la Red Nacional de Ciudades Deportivas y en los próximos días estaremos iniciando la fase de ejecución en 2 de estas ciudades. Ya se han adjudicado y ya están en proceso las ciudades deportivas de Zaragoza, en Chimaltenango, y de Los Amates, en Izabal. Y han avanzado notablemente las gestiones para hacer posible la ciudad deportiva de Las Cruces, en el Petén, y una que está en proceso también de análisis en el suroriente del país. Con esto buscamos descentralizar las instalaciones deportivas de calidad para la población en general, y esto es una cuestión muy importante, no es solo para los deportistas profesionales o de alto rendimiento, es para todos y para todas. El deporte federado, ¿verdad?, del cual estamos celebrando logros en estos días, está integrado por ligas, por selecciones y por atletas de alto rendimiento y cuenta con sus propios espacios de formación y competencia. Estas ciudades deportivas responden a una visión más amplia y a una necesidad distinta, la de concebir el deporte como una actividad que hace posible el encuentro, la diversión y la creatividad. A eso es que nos referimos con el deporte no federado y no escolar, que es la porción del deporte que este ministerio atiende. Ese ángulo del deporte y de la actividad física para todas, para todos, sin distinción. Eso que también impacta en la vida comunitaria, que impacta en la recreación, la salud y el bienestar para todas y para todos. Todos los grupos humanos de nuestro país merecen tener acceso a instalaciones y programas deportivos de calidad. Por eso es que estas ciudades deportivas, aquí en pantalla podemos ver algunos detalles de la primera, de la ciudad deportiva de Zaragoza, son concebidas como obras de infraestructura multipropósito. Implican canchas para múltiples deportes, pistas, áreas verdes, espacios de encuentro y de exhibición. Eso amplía muchísimo las posibilidades y el impacto que van a generar en las comunidades donde se ubican y en un radio considerable alrededor de esas comunidades. Estas ciudades deportivas han sido pensadas atendiendo a criterios de inclusión universal para públicos muy diversos. Desde luego la juventud, la niñez están en el núcleo, pero también están pensadas para los adultos mayores, para personas con discapacidad, para mujeres, para familias completas. Con ellas pretendemos generar nuevos espacios
para hacer de la vida democrática una realidad concreta, que refuerce el tejido comunitario y que profundice nuestra capacidad para vivir una vida más plena y más feliz. Porque efectivamente la búsqueda activa de la felicidad y la vida plena de sus ciudadanos es una tarea esencial del Estado. Entonces, quisiéramos contarles que el día 21 de agosto estaremos poniendo la primera piedra e iniciando la fase de ejecución en la ciudad de Zaragoza. En su momento les haremos llegar la programación que tenemos prevista para este espacio, que como pueden ver implica una serie de espacios para la recreación y para el uso de distintos deportes, muy particularmente del ciclismo, que es una de las disciplinas privilegiadas para Chimaltenango. También, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, el 25 de agosto estaremos poniendo la primera piedra de Los Amates Izabal. El carisma de esta ciudad deportiva está anclado en el patinaje, en el skateboarding, que es uno de los deportes privilegiados de la juventud y que ha dado campeones y logros muy importantes para el deporte en nuestro país en Los Amates. Y podemos pasar a la tercera, es la ciudad que está justamente en proceso de gestión de SNIP en Cejeplan, es la de Las Cruces, que va a tener al boxeo en su centro, y como ven hay distintos espacios. No se trata únicamente del deporte, se trata de la convivencia, se trata de la vida en comunidad y del bienestar en una escala más amplia. Así que vamos a estarles compartiendo por ahí alguna información adicional sobre cada uno de estos proyectos, y desde ya hacemos la más cordial invitación para ustedes, medios de comunicación, y para el pueblo de Zaragoza y para el pueblo de Los Amates, para que nos puedan acompañar en los próximos días para celebrar el hecho de que inicie el proceso de construcción de una infraestructura que desde hace 75 años no habíamos tenido en el interior del país. Así que muchísimas gracias y espero verles pronto en este proceso. Bueno, y ahora tenemos como invitada participante a esta ronda a una joven que es una buena noticia en sí misma, porque cuando hablamos de la juventud como el presente, yo creo que ella lo encarna de una manera ejemplar, pero además nos trae una actualización de una nueva iniciativa que tiene la institución que ella coordina. Ella es la directora general del Consejo Nacional de la Juventud, Ishel Wer. Ishel, por favor. Muy buenos días, gracias por este espacio. Quiero aprovechar estos minutos para compartir algunos de los principales procesos que estamos impulsando desde el Consejo Nacional de la Juventud y hacia dónde estamos orientando actualmente nuestro trabajo. Cuando hablamos de juventud, hablamos de realidades diversas, territorios distintos y necesidades que también son distintas. Por eso nosotros trabajamos en juventud. Cuando trabajamos en juventud requiere articulación, presencia territorial y una hoja de ruta clara. Si podemos empezar con las diapositivas. Desde Conjuven hemos venido fortaleciendo nuestro rol como órgano especializado, asesor, articulador y vinculador en materia de juventud. ¿Y qué significa esto en la práctica? Significa identificar y dar seguimiento a la oferta programática dirigida a las juventudes, generar mecanismos de coordinación y vincular esfuerzos alrededor de una agenda común. También hemos fortalecido nuestras alianzas con organizaciones juveniles, sociedad civil y cooperación internacional. Esto nos permite sumar capacidades, conocimientos y espacios de participación alrededor de las distintas realidades de las juventudes. Y para que toda esta articulación tenga una dirección estratégica, necesitamos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es la Política Nacional de la Juventud 2025-2040. La siguiente diapositiva.
La Política Nacional de la Juventud es una política de Estado con un horizonte a largo plazo. Actualmente estamos trabajando en dos procesos. El primero es el plan de socialización. Estamos acercando la política a territorios, gobiernos locales, organizaciones juveniles, instituciones, centros educativos y otros actores. El objetivo es que la PNJ no sea únicamente un documento conocido a nivel central, sino una herramienta que pueda ser comprendida y apropiada también desde los territorios. El segundo proceso es la construcción del plan de acción. Actualmente estamos finalizando la metodología para los talleres consultivos que permitirán construir este instrumento. Nuestra planificación contempla iniciar este proceso en los próximos meses y avanzar posteriormente hacia su consolidación y validación técnica. La política establece el marco estratégico. El plan de acción permitirá traducir ese marco en acciones, responsabilidades, metas. Por eso utilizamos esta frase, que una política de Estado necesita convertirse en acciones concretas, y eso es precisamente lo que estamos trabajando. La tercera diapositiva. Y durante el mes de agosto desarrollamos el mes de la juventud, el cual se enmarca en el Día Internacional y Nacional de la Juventud. Y aquí quiero hacer una precisión, una precisión importante. El mes de la juventud no es una agenda exclusiva de CONJUVE, es una agenda articulada con distintas instituciones y actores, donde cada uno participa desde sus competencias y capacidades. Por eso no estamos planteando agosto únicamente desde una lógica de celebración. Es una agenda construida para las juventudes con espacios vinculados a participación, formación, desarrollo, reconocimiento y recreación. Y tenemos una fecha especialmente importante, que es el 12 de agosto, el Día Nacional de la Juventud. En este marco desarrollamos el Galardón Nacional de la Juventud, el cual el día miércoles ustedes podrán conocer a aquellos jóvenes que fueron seleccionados y que van a tener una vinculación directa con los ejes de la Política Nacional de la Juventud. El objetivo es reconocer algo que también debe formar parte de la conversación pública. No solamente los desafíos que enfrentan las juventudes, sino también su talento, sus propuestas, su liderazgo y los aportes que ya realizan en el desarrollo del país. El siguiente. Otro de los procesos que estamos desarrollando es el de territorio, voz y liderazgo. Es un proceso orientado al fortalecimiento de capacidades personales, sociales, técnicas hacia mujeres jóvenes. Actualmente tenemos una primera cohorte en 11 departamentos y próximamente lo estaremos realizando en los otros 11 departamentos. ¿Por qué es importante la participación y por qué es importante este proceso? Porque la participación no significa únicamente abrir espacios, también implica fortalecer las capacidades para que esta participación sea informada, para que los jóvenes puedan formular propuestas, ejercer liderazgo e involucrarse activamente en sus territorios. Y esto se vincula directamente a uno de los ejes principales de la Política Nacional de la Juventud, que es participación ciudadana. La tercera diapositiva, la siguiente. Y bueno, me gustaría darles una noticia. Finalmente quiero adelantarles una iniciativa que vamos a presentar próximamente, que es Estado 360. Esta será una iniciativa dirigida a jóvenes universitarios de todo el país y combinará formación con experiencia presencial. La propuesta busca acercar a las juventudes al funcionamiento de la institucionalidad pública y permitirles comprender de manera práctica cómo funciona el Estado y cómo se desarrollan los procesos de toma de decisiones. La iniciativa se construye alrededor de 3 conceptos: participación, transparencia y puertas abiertas, porque para fortalecer la participación ciudadana también es importante comprender cómo funciona la institucionalidad, cuáles son los mecanismos de toma de decisiones y cómo pueden construirse propuestas desde la ciudadanía. Y quisiera cerrar con 3 palabras: articulación, territorio y implementación. Articulación porque necesitamos vincular esfuerzos
alrededor de una agenda común. Territorio, porque las juventudes guatemaltecas son diversas y las políticas públicas deben reconocer estas realidades. E implementación, porque contamos con una política nacional de la juventud con un horizonte hacia el 2040 y ahora estamos avanzando en los instrumentos necesarios para traducir progresivamente este marco estratégico a acciones concretas. Este es el trabajo que estamos impulsando desde el Consejo Nacional de la Juventud y es un gusto poder dárselos a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos funcionarios. Vamos a hacer la acostumbrada pasada de revista por otras buenas nuevas que están sucediendo y que merecen un momento especial de atención a la prensa y también de los guatemaltecos y guatemaltecas. Lo primero es el tema de seguridad. Como ustedes vieron en días recientes, graduamos a 274 nuevos oficiales especializados en temas comunitarios. Es la policía comunitaria y su función es estar más cerca de las comunidades y resguardar la seguridad, no solo desde el punto de vista del plano nacional, sino con enfoque local. Y la segunda buena nueva es que estamos cumpliendo otra de las metas que nos propusimos hace unos meses y la estamos cumpliendo antes de tiempo. Es la meta que representa el trabajo con los comedores y con los comedores sociales y que nos representa no solo la seguridad de la alimentación, sino una alimentación digna y nutritiva. Llegamos a la meta de 170 comedores sociales. Esto es el triple de la cantidad de los comedores que recibimos cuando entramos a este gobierno, que eran 67. En este lapso hemos hecho 103 comedores sociales. Y ahora sí, Julio, por favor, doy paso a las preguntas que tengamos para nuestros funcionarios y el señor presidente. Gracias, muy buenos días, señora secretaria, señor presidente, buenos días y a los funcionarios que están presentes. Comenzamos con el periodista Kenneth Jordán del diario La Hora. Tiene pregunta para el señor presidente y al señor ministro de Cultura. Buenos días, presidente, funcionarios. Presidente, justo hace un momento usted hablaba sobre la política y el cómo se utiliza actualmente para distintos fines, pero quisiera consultarle cómo, desde su perspectiva, Guatemala debe enfrentar la realidad del populismo mezclado con la narcopolítica que se ha visto en los últimos años, justamente llegada en la etapa de un proceso electoral como el que se nos viene el próximo año. Ahora, para el ministro de Cultura y Deportes, quisiera consultarle sobre qué sucedió con la ciudad deportiva de Jutiapa. Tengo entendido que eran 4 ciudades deportivas las que se iban a realizar, y también consultarle si ustedes como ministerios estarán presentes en la audiencia de primera declaración de un juez de Antigua, el cual está siendo un fiscal del MP, que está siendo investigado por distintos allanamientos ilegales que están relacionados con el tema del Museo de Antigua, donde se trasladaron las pinturas de Tomás de Merlo. Muchas gracias. Bueno, a ver, don Kenneth, su pregunta no es para una ronda de prensa, es para un panel académico y político. Mire, efectivamente, usted ha señalado 2 de los riesgos más grandes que amenazan a la democracia en nuestros países, en Guatemala o en América Latina en general. Uno es el populismo, cuando entendemos como populismo a las políticas que lo que promueven es agendas de tipo polarizante en atención no a las necesidades del país, sino en atención a una agenda de tipo electoral. Son políticas, y se hacen de izquierda y se hacen de derecha, hay para todos los sabores, que se hacen fundamentalmente desde una perspectiva política del corto plazo y no pensando en las tareas del desarrollo de mediano y largo plazo, que es lo que necesita ser un país que necesita resolver problemas centrales y no estar generando soluciones
que lo único que hacen es quedar bien con cualquier sector, pero no realmente responder a los problemas de fondo. Y es evidente que estamos en una época en América Latina en donde los populismos están generando, tienen mucha fuerza en el escenario electoral. A esto le suma usted la narcopolítica. La narcopolítica es la medida en que los actores del narcotráfico inciden, influencian en la política mediante sus relaciones con los partidos políticos, con funcionarios de distinto nivel, nivel local, a nivel nacional, funcionarios en todos los organismos del Estado. Bueno, nosotros de hecho lo que hemos visto es que ¿cómo se llama? La alianza criminal política que hemos tenido en Guatemala durante mucho tiempo ha incluido a elementos del narcotráfico, que además inciden directamente en la política. Que hay alcaldes que son producto del narcotráfico, no, yo creo que no es sorpresa para nadie, inclusive porque hay algunos que acaban de confesar en Estados Unidos, otros que están esperando juicios. O sea, es evidencia que ha habido vinculación a nivel de políticos en el Congreso de la República. Bueno, tenemos un diputado de la legislación anterior que confesó a haber estado cometiendo crímenes de narcotráfico y ahorita está cumpliendo pena en los Estados Unidos. Y uno de los problemas centrales es que en el momento electoral, en donde los partidos políticos dependen de, están buscando dinero en la creencia de que la cantidad de dinero invertida en propaganda es lo que los va a hacer reelegirse. Yo creo que deberían revisar las elecciones para ver que eso no es así. Pero ante esa creencia, entonces están dispuestos a recibir dinero del que venga y le ofrezca un malatincito en efectivo sin ver para dónde. Y ese generalmente es dinero absolutamente mal habido, ya sea por corrupción o por problemas de narcotráfico, etcétera. A eso, bueno, lo que se necesita es en primer lugar que efectivamente se ejerza la auditoría social, que la sociedad hable claramente alrededor de los casos que conoce y que se vayan exponiendo estos lazos, que la prensa los cubra. Me refiero a la prensa seria, no a la prensa que es producto de esas redes, ¿no? Y que los vaya denunciando. Y a que las instituciones de ley, ahora felizmente tenemos a un Ministerio Público que está del lado de la justicia, que cumpla con su labor para poder hacer e investigar cuando existan esas conexiones entre narcopolítica. Y sobre el tema de populismo, lo que requerimos es que la población sepa discernir en quienes están otra vez vendiéndole espejitos y tratando de quedar bien con ellos sin tener ninguna intención de cumplir con lo que están haciendo, sino viendo la oportunidad de llegar a el gobierno para hacer uso de él como caja chica, como lo vimos durante los gobiernos recientes. Gracias, señor presidente. Escuchamos al señor ministro. Muchísimas gracias por tus preguntas, Kenneth. Quiero robarme un minuto antes de responder para compartirles una primicia, y es una visualización de los renders de las ciudades deportivas de Zaragoza y de Los Amates. Entonces, si por favor pudiéramos ponerlo, es 1 minuto con 10. Hay una meta que nos llama, hay un sueño por alcanzar, con energía, con esperanza, cada talento puede brillar. Ahora tenemos un espacio mucho más cerca del hogar, una cancha, una pista, un gimnasio, hay de todo para entrenar. Ciudades deportivas, generaciones más activas, donde el sueño se hace acción, donde late el corazón. Ciudades deportivas, más salud, más alegría, Guatemala en ti confía, cuerpos sanos y mentes positivas. El presidente Arevalo
Listo. Eso, generaciones más activas necesitamos. Bueno, la cuarta ciudad, ¿verdad? Está pensada para el suroriente, en efecto. No hemos terminado de definir la ubicación exacta. Hay varias opciones de terreno con muchos pros, algunos contras, entonces estamos en ese proceso antes de dar el paso definitivo, pero está también dentro de los planes y seguramente en lo que queda de este año y el próximo año vamos a tener también ese avance significativo en esa cuarta ciudad. En efecto, ahí hay un proceso que el Ministerio Público está conduciendo, ¿verdad? Respecto a la otra pregunta, es un proceso al cual la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural está dando el seguimiento correspondiente. No quisiera abundar en detalles para no entorpecer la gestión penal, ¿verdad?, de este caso. Sin embargo, es bueno que haya algunos avances y esperamos pronto tener buenas noticias al respecto. Gracias, señor ministro. A continuación, señor presidente, la periodista Paula Carranza de Guatevisión. En lo que usted se acerca al podium, hacemos saber que esta ronda va a terminar a las 10:10 debido a que hay gabinete. A continuación, la periodista Paula Carranza, señor presidente. Muy buenos días, autoridades. Presidente, tengo 3 preguntas. La primera es, Estados Unidos busca contratar a una empresa para localizar a personas deportadas con multas pendientes, incluso tomando fotografías de sus viviendas y recopilar documentos para verificar su identidad. Como gobierno, ¿ya analizaron si es legal o no que otro gobierno haga cobros y qué medidas tomará para implementar que no se vulneren los derechos y datos personales de los retornados? La segunda pregunta es, ante el tema de la reforma del IUCI, ¿considera viable esta reforma sin afectar las finanzas de las alcaldías y la prestación de servicios municipales? Y la tercera pregunta es de infraestructura. De los 13 proyectos de infraestructura priorizados por su gobierno, solo uno está concluido y varios ni siquiera tienen estudios o licitaciones definidas. ¿Dónde considera que estuvo la principal falla para que estos proyectos no avanzaran al ritmo esperado y cuáles obras puede asegurar que sí quedarán terminadas durante su administración? Ok. Sobre las deudas para los migrantes, lo que nosotros podemos garantizar es que cualquier persona que esté en gestiones de este tipo, ya sea contratada nacionalmente o internacionalmente, tiene que tener claro que solo puede conducirse dentro de los márgenes de la legislación nacional al respecto. Y que el gobierno de la República no va a permitir, para eso existe un sistema de justicia, además que acogerá denuncias que haga la población en su caso, cualquier acción que se lleve a cabo fuera de los márgenes de justicia. Sobre el tema de la reforma del IUCI, efectivamente es uno de esos casos en donde uno tiene que ver si efectivamente la legislación responde a un genuino interés en atender a un problema o a una necesidad del pueblo guatemalteco o responde a una política electorera en donde ya se está intentando quedar a cabo. Es una consideración que tiene, es una reflexión que tiene ángulos técnicos y ángulos políticos y estaremos haciéndola en los próximos días para definir cuál es la actitud que vamos a tomar. Sobre los 13 proyectos, Paula, todavía no ha terminado el gobierno y usted me está pidiendo cuentas de fin de mandato. Puede que haya retrasos en algunas de las obras. Hay alguna obra que efectivamente, por ejemplo, el tema del... A ver, usted se refiere a los 13 proyectos de desarrollo metropolitano, ¿correcto? Bueno, esos 13 proyectos, hay ahí algunos que nosotros tenemos claro que no se pueden terminar dentro de esta gestión. Por ejemplo, el Metrorriel. ¿Usted cree que algún gobierno en el mundo puede construir en 18 meses o en 24 meses un Metrorriel? O sea, los proyectos de metro, y la invito a ver los proyectos de construcción de metros en cualquier ciudad del mundo que usted quiera, son proyectos que llevan años y que comprometen a los gobiernos sucesivos a que sigan desarrollándolos en el sentido de la implementación. Eso es lo mismo que pasa con los proyectos de puertos
con el proyecto del ferrocarril, que estamos recuperando algo que se había ya perdido, inclusive, con el proyecto de ampliación del aeropuerto. Revisen ustedes la duración en cualquier país del mundo de este tipo de proyectos y van a ver que son proyectos que tardan meses. El proyecto del, por ejemplo, dentro de esos 3 estaba el del aerometro, el del teleférico, perdón, que va de la ciudad de Guatemala a la Antigua, que es un proyecto del INGUAT. Bueno, ese proyecto ahorita va a entrar porque ya se obtuvo el préstamo para hacer los préstamos. Entonces, pues nosotros no vemos un tema de retraso porque no se estén cumpliendo en esos proyectos, porque son proyectos cuya concepción, diseño e implementación en Guatemala y en cualquier país del mundo llevan mucho más de un par de años. Entonces, hay otros proyectos que sí son identificados como los proyectos que queremos dejar, y esos son los proyectos que se le encargaron al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de América y que estamos hablando con ellos. Algunos de estos pueden estar superpuestos, algunos de estos sí pueden entrar ahí. Y otros proyectos que sí tenemos la intención de terminar ahora, como los de los, ¿cómo se llama? Los distribuidores viales en Amatitlán, en Milpas Altas, etcétera. Esos sí se van a construir y se van a entregar ahora. A mí me llama la atención, Paula, el planteamiento. Ustedes de a priori están pidiendo cuentas y hablan de un retraso, cuando no tienen claro qué es lo que implica en cada una de estas, ni es correcto que se haya dicho que todas estas las vamos a dejar entregadas. Porque ¿cómo voy yo en el momento en el que estamos decidiendo, bueno, pues la idea de este teleférico a la Antigua nos parece una buena idea, ofrecer que la vamos a terminar en 18 meses, cuando son proyectos de varios años? Entonces, hay que distinguir. Hay otros que sí están en la cartera de lo que queremos entregar, y le voy a pedir a la ministra de Comunicaciones, con quien creo que ustedes ya tuvieron una reunión la semana pasada, que distinga claramente cuáles son los que nosotros tenemos compromiso. Mire, tal vez lo más importante es el compromiso de comenzar obras que tienen un sentido estratégico y que corresponden a políticas de Estado, y que entonces no se pueden reducir a obras en la que el gobierno las hace solo porque va a tener el privilegio de cortar la cinta para quedarse con el crédito. Nosotros estamos empezando obras conscientemente, trenes, aeropuertos, ampliación de puertos, el Metroriel, el teleférico a la Antigua, etcétera, que sabemos que son proyectos de largo aliento, pero sabemos que si no los empezamos nosotros, para que los sigan quienes vienen después, nos va a pasar lo que nos ha pasado hasta ahora, que no se inicia nada y ya tenemos 40 años de que nadie volvió a invertir en un puerto en Guatemala para ampliarlo. Tenemos 25, 30 años de tener un plan maestro para el desarrollo del aeropuerto de la Aurora que nadie ha utilizado. Tenemos un tren que se perdió porque no solo no se cuidó, sino que además entre corrupción y incompetencia terminó de funcionar. Así que ese es como yo le diría que hay que ver, pero le voy a pedir a la ministra que le pase la lista de los proyectos que están comprometidos. Gracias, señor presidente. A continuación, señor presidente, la periodista Sofía Araujo de TVGT Noticias tiene pregunta para su persona. Presidente, muy buenos días, y al señor Doña ministro. Sofía. ¿Cómo está, Presi? Mucho gusto. Bien, gracias Me a alegro Dios. que esté bien. Presidente, yo tengo, era solo una, pero voy a tratar de hacer la segunda breve. Sobre la ampliación de la CA9 Norte, este proyecto creo que es uno de los más grandes de viales entre el Rancho y Teculután, 990 millones son financiados por el BID. Las bases exigían la solvencia del IX junto con la oferta. El 28 de mayo, a 18 días del cierre, se cambió este requisito por una simple constancia de trámite. La empresa que ganó la licitación y que hoy se recomendó aparece en este tema del caso corrupción y construcción. ¿Aparece en qué sentido? Está vinculada. ¿Está mencionada? Sí. ¿Y tienen un caso abierto? Sí. ¿Hay alguna sentencia? Aún no.
Sin embargo, tomando en cuenta, que está, en este proceso, no sé si usted lo sabía, usted lo autorizó, se autorizó al Ministerio de Comunicaciones. Si no fuese así, ¿estarían dispuestos a suspenderlo mientras se hace una revisión? Mire, dos cosas. Todos los contratistas con los que están siendo contratados ahora, ya sea por medio de licitaciones o directamente, dependiendo del caso, se encuentran dentro de lo que establece el artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones. El artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones establece cuáles son las condiciones, los prerequisitos para que una empresa pueda participar como contratista del Estado, e incluye todos los aspectos legales. Yo no sé ahorita, porque me lo pregunta así, cuáles son las empresas, pero ni tampoco estoy enterado de cuáles son sus casos. Lo que le puedo decir es que todas y cada una han sido sometidas al proceso de revisión de acuerdo al artículo 80 para asegurar que responden a esos criterios y en consecuencia que están autorizadas para participar. Eso se lo puedo decir. ¿Qué pasó hacia atrás? ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? ¿En qué se metieron o cómo los metieron o no? Eso usted lo sabe mejor que yo. Yo creo que no es necesario elaborar acá. Aquí nosotros lo que estamos encargados es de asegurarnos que las contrataciones que hagamos nosotros se hagan dentro del marco de la ley, es decir, de una empresa que responda a lo que está establecido en el artículo 80. Pero hay una segunda consideración. Fíjese que las contrataciones no las estamos haciendo nosotros, las hace el BID. Por supuesto, nosotros estamos enterados, etcétera, pero tienen que responder a los criterios que establece el Banco Interamericano de Desarrollo. Criterios que incluyen los temas de corrupción y otra serie de cuestiones ligadas a la pregunta. La verdad es que la pregunta, si yo le digo, usted está viendo un doble filtro. Primero, el hecho de que nosotros garantizamos que las empresas se conformen a el artículo 80. Segundo, que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es el que en realidad no es el gobierno de la República. Ellos son los responsables de contratar y en consecuencia de poner todos los filtros necesarios para la contratación de las empresas. Así que si han sido contratadas es porque han pasado, para implementar una carretera en el marco de un préstamo del BID, es porque han pasado estos filtros del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que pasa, doña Sofía, es que fíjese que ahora lo que estamos viendo es que hay un intento de votar los contratos que estamos haciendo con intereses múltiples, por supuesto, pero parte de esos intereses están ligados precisamente a que como no hubo negociación corrupta ni nada, entonces ahora se intenta ver todo este mecanismo de corrupción que sigue dando vueltas, sigue merodeando, sigue como tiburón en el agua oliendo la sangre y acercarse para ver si pega una mordida. Con nosotros no ha podido. Y entonces lo que están es tratando de ver si entonces votan eventos para entonces replantear otra vez y tratar de ahí ver si logran encontrar el espacio para pescar una mordida. Entonces, no, nosotros no lo hacemos. Lo que hacemos, eso sí, y les voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros llegamos a encontrarnos con una cartera de proyectos en marcha muy amplia, que habían sido muchos abandonados y tirados por los gobiernos durante los gobiernos anteriores por distintos tipos de problemas con las empresas constructoras. Algunas de las constructoras inclusive paraban de trabajar, etcétera. Y nosotros lo que hemos hecho es, para evitar que se pierda lo que se ha avanzado, sobre todo cuando faltaban 80%, cuando ya se había avanzado un 80%, es siempre respetando el artículo 80, darle una oportunidad
a las empresas para decirle, bueno, ustedes hasta ahorita dejaron tirada la obra, no cumplieron, etcétera. Estamos dispuestos a dar una extensión, pero si ustedes no cumplen esa extensión, en ese caso sí suspendemos la obra. Siempre dentro de los contratos, siempre dentro de la ley. Y lo estamos haciendo. Y el mejor ejemplo que tienen es el viaducto del Roosevelt. A la empresa que tenía adjudicada esa obra, que la dejó tirada desde quién sabe cuándo, que era un problema legal, se logró resolver y se les dijo, muy bien, les vamos a dar una nueva oportunidad, ustedes tienen este plazo de ampliación para cumplir. Pero si no cumplen, quiere decir que realmente no tienen buena intención y entonces vamos a, ahí sí ya, suspender el contrato y nos vamos a los tribunales. Y eso es lo que tuvimos que hacer, porque los señores no cumplieron. Entonces esa es la respuesta. Gracias, señor presidente. Debido al tiempo, tengo que seguir. Continuamos con el periodista Alejandro Gramajo, de La Red. Pregunta para su persona, señor presidente. Gracias. Señor presidente. Don Alejandro. Autoridades, muy buen día, señor presidente. Qué bueno que ya esté aquí con nosotros. Nos alegra saber de que ya está bien de salud. En esa materia de su enfermedad, señor presidente, yo le quisiera cuestionar. ¿Considera que la Secretaría de Comunicación Social manejó adecuadamente la información sobre su salud, derivado que, pues, al ser una información muy escueta, generó, pues, esa desinformación posteriormente? Primero. Y segundo, con respecto al tema de los combustibles, señor presidente, todavía sigue en discusión en el tema del Congreso de la República. En la parte del Ejecutivo le genera preocupación de que todavía no se ha llegado a algún acuerdo con este tema. Y por último, la semana pasada el gobierno de Donald Trump, pues, o mejor dicho, busca endurecer las restricciones migratorias para mujeres embarazadas y combatir el llamado turismo de nacimiento. ¿Qué acciones busca su gobierno para proteger a las mujeres embarazadas que viajan por temas médicos o turísticos a Estados Unidos? Muchas gracias. Gracias, don Alejandro. A ver, primero, déjeme hacerle un par de preguntas. ¿No les contaron a ustedes en la ronda que yo estaba afuera por un problema gastrointestinal? No en la ronda, sino en la segunda, el día miércoles, en la conferencia de prensa de Conred. ¿No dijo la secretaria que ahí yo tenía una afección gastrointestinal y que estaba siendo atendida y que entonces, pues... No, esa fue la ronda. En la del miércoles con Conred. No, a ver, esa sí me la mostraron. Y en Conred sí dijo, en Conred, la de segunda, claro, la segunda. La segunda sí dijo que estaba con una afección gastrointestinal. Y que estaba yo en reposo y que me reincorporaría cuando, pues, los médicos indicaran que era lo conveniente. Y aquí estoy. Entonces, ¿qué fue lo que no les dijeron? En la ronda. No, yo sí sé que la primera vez, mire, a ver, uno no tiene por qué ser necesario venir y decir, mira, aquí está el informe médico, etcétera. El presidente está delicado, está enfermo y lo estamos atendiendo. Va. Entonces, lo que dijeron es, está delicado y está bueno, y está siendo atendido por los médicos, punto. Entonces, cuando ustedes ya dijeron, no, pero eso no nos basta, entonces les compartieron cuál es la afección y que estoy en tratamiento y que me recuperaré cuando corresponda. Eso fue en la de la Conred, en la segunda. Ahí sí se dijo. Y en chats de prensa me dicen que también lo informaron. ¿Sí? Es correcto, ¿verdad? Señor presidente. Sí se informó. Entonces, cuando usted me dice que no se informó o no se manejó bien, y yo le pregunto, ¿les contaron o no les contaron? Sí les contaron. Y entonces, ¿qué fue lo que no? Puede ser que tal vez hubieran querido que lo hubiera contado desde la primera vez. ¿Ok? Pero, pues, miren, yo fui el que dijo, miren, no, digan nada más que estoy malo y que me están atendiendo y que ya me voy a reincorporar. Y, bueno,
Pues como no fueron, entonces dijeron, bueno, pues cuéntenles lo que tengo ya. Está. A mi médico sí no se los voy a presentar. ¿Ok? Muy bien. Gracias, presidente. Solo faltaría la pregunta sobre las... La pregunta sobre Trump. Mire, todo Estado es responsable y soberano sobre las decisiones migratorias que toma, de a quién le permite o a quién no le permite entrar. Eso es algo que está en manos de ese Estado, y salvo que se convierta en un problema de tipo internacional, pues es algo que se deja en manos. Hay estados con políticas restrictivas, migratorias muy restrictivas, y políticas y estados con políticas migratorias muy amplias. De manera que el presidente Trump y su administración estarán decidiendo en el marco de las potestades que tienen para definir la política migratoria de su país alrededor de inmigrantes. Yo lo que le puedo asegurar es que nosotros estaremos atentos, la Cancillería de hecho está atenta para atender a nuestros connacionales para cualquier caso en donde haya un maltrato, una condición que se considere que vulnera el trato razonable y los derechos humanos de las personas. Y en este sentido, ustedes vieron hace poco un pronunciamiento alrededor de un caso en donde se golpeó, creo, si no mal no recuerdo, a un guatemalteco. Pues hubo una protesta de la Cancillería diciendo, miren, esa no es forma de tratar. Seguiremos trabajando en esa dirección. Créame que el tema de la situación actual de los migrantes guatemaltecos en general, pero sobre todo en los Estados Unidos, la hemos venido atendiendo tanto por una multiplicación de los servicios consulares en los Estados Unidos, como con la creación de los mecanismos de los programas de recepción e integración de estos retornados que tenemos puestos, y que, si ustedes quieren, inclusive no sería malo que el director general de Migración les diera una presentación al respecto para que ustedes estén bien enterados de cómo vamos. Gracias, presidente. La señora secretaria tiene un dato para usted. De los 13 proyectos. ¿No de los combustibles? Sí. Dar de una vez las... Ok. A ver, doña Sofía, para que no se queje de que no le damos respuestas. Pero era Paula. Ah, Paula, perdón. Igual. Miren, los 5 distribuidores de tráfico, que yo le dije que los 5 distribuidores de tráfico esos sí los tenemos nosotros que entregar, están programados para finalizarse en distintos momentos del año 2027 porque requieren distinto tipo de trabajo. O sea que en el 2027 van a estar esos 5. El puente de Belice, el 60% de este proyecto va a ser ejecutado durante nuestro gobierno, pero le va a corresponder al gobierno que sigue continuarlo. No sé si vieron el render. O sea, no es únicamente el puente, es toda una construcción de unas vías de acceso elevadas que tienen un par de kilómetros de longitud, es decir, es una obra vial realmente considerable. Los 7 tramos de la C50, el tramo número 8 está para finalizarse a finales del 27. Los otros sí van a ir finalizándose después, pero ser un tema una carretera que venía congelada desde hace más. Los demás van a 5, 6, 7 y los demás van a estar finalizados a finales del 2028 o más allá. Por ejemplo, el Metroriel o el teleférico, a lo mejor lo terminan en el 28. Los proyectos del paso elevado de la calle Martí, como el arco noroccidente, el que va desde Sanarate a Xenacoj, ese está a cargo del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, y los estudios que está haciendo el Cuerpo de Ingenieros, que ya está haciendo, se finalizarán en el primer semestre de 2027. Lo que pasa, doña Paula, ahora sí, es que
en el momento en el que se toma una decisión, los tiempos que se requiere ir, negociar, identificar, firmar por ejemplo, en el caso del Cuerpo de Ingenieros, ha implicado una negociación con el Cuerpo de Ingenieros con el gobierno norteamericano, que ha finalmente llegado a el acuerdo alrededor de esos. Esa LOA la firmamos este año. Ese acuerdo para esas obras la firmamos este año. Y en ese momento empiezan ellos a hacer los estudios. Nuevamente, no es cuestión mía. Averigüe usted cuánto toman los estudios de grandes obras de infraestructura alrededor del mundo y todos le van a decir que no es cosa de 2 meses y ahí empiezo. Y si hay cosa de 2 meses y ahí empiezo, ya hemos visto qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, esos ya empezaron, aunque usted no lo vea, porque el primer paso es hacer los estudios. Y los estudios tienen su requisito. Gracias, presidente. La última intervención para cerrar la ronda, señor presidente, es el periodista Eduardo Perea de Radio Sonora y el periodista Alejandro Gramajo tiene una pendiente lo de los combustibles. Sí, don Alejandro. Efectivamente, ahorita pues siguen las conversaciones en el Congreso de la República. Nuestros funcionarios están reunidos, o sea, se han estado reuniendo, mejor dicho, con los diputados del Congreso para explicar las distintas dimensiones técnicas alrededor del tema y por qué la propuesta que nosotros creemos es la más razonable. Al final es una decisión del Congreso de la República, pero estamos en discusiones en este momento y sé que van adelantando en el tema. No le puedo garantizar cuál vaya a ser la solución, pero nosotros creemos que la que nosotros estamos proponiendo es la más conveniente en términos de la posibilidad de extensión y de la posibilidad de una respuesta directa, inmediata a la población. Eduardo Perea, Radio Sonora, señor presidente. Presidente, muy buenos días, demás autoridades también. Presidente, usted ha reiterado que su gestión mantiene un trabajo cercano y coordinado con los pueblos indígenas y sus autoridades ancestrales. Concretamente, ¿en qué proyectos, políticas o mesas de trabajo específicas se ha traducido esta colaboración en los últimos meses y qué resultados tangibles o de impacto estructural proyecta su Ejecutivo a corto y largo plazo? Además, presidente, la población percibe un estancamiento en la contención de la violencia criminal por el aumento de crímenes y cadáveres localizados en zonas urbanas. Ante estos hechos, ¿evalúa su gobierno un cambio en la conducción del Ministerio de Gobernación o en el despliegue de las fuerzas combinadas? ¿Y cuál es la meta concreta para reducir los homicidios en este segundo semestre? Y para finalizar rápidamente, presidente, en el tema del número de interpelaciones, ¿esto representa un estancamiento a la gestión de su gabinete? ¿Lo considera así? Y si podría confirmar si el decreto 18-2026 ya se encuentra en la Secretaría de la Presidencia para su pronta revisión. Tengo alguna pregunta también para el ministro. ¿Cuál es el decreto, perdón? El decreto del YUSI, presidente. Las reformas al YUSI, ok. Gracias, presidente. Pueblos. Mire, nosotros nos hemos reunido cada tercer jueves del mes, sin fallar, con la Asamblea Nacional de Pueblos, la Asamblea de Pueblos Indígenas y Ancestrales. Esto se ha traducido en una serie de acuerdos, porque esa agenda la estamos construyendo con los pueblos, no estamos diciendo, ¿qué es lo que necesitan? La estamos haciendo con ellos, una agenda de trabajo que tiene resultados concretos que ya podemos ver. Tal vez uno de los más interesantes es la reforma al artículo 60 de la ley de presupuesto, que era la que prohibía hacer inversión pública en tierras de propiedad comunal, porque los pueblos indígenas tienen territorios y los territorios son de los pueblos indígenas. La ley estipulaba que que no se podía hacer inversión si no es en tierra pública, en tierra del Estado
del Estado central. Eso incluía las municipalidades. Y entonces había una iniciativa en el Congreso para ver el tema de municipalidades que convergió con la iniciativa nuestra, en donde para poder invertir en los territorios de pueblos ya no se necesita que la comunidad, el pueblo o la municipalidad en este caso, le ceda el territorio al gobierno, porque ustedes saben que para los pueblos indígenas el territorio no es únicamente una extensión de tierra de valor comercial o práctico, hay un lazo identitario fuerte con la tierra. Y eso es algo que tiene una implicación estructural muy de fondo, porque muchas veces esa prohibición de hacer inversión en tierras comunitarias o en municipales ha sido una excusa para no destinar recursos suficientes para el desarrollo de distintos pueblos indígenas, porque tenían que ser en sus tierras, etc. Eso, por ejemplo, es una cosa concreta. Cosa concreta que hemos hecho es hemos acordado el proceso de reingeniería de la institucionalidad de pueblos indígenas, que ha incluido la CODISRA y FODIGUA y la DEMI. La DEMI es la Defensoría de la Mujer Indígena, CODISRA es la Comisión contra la Discriminación y el Racismo, y FODIGUA es el Fondo Nacional para el Desarrollo Indígena. En cada uno de estos tres se discutió y se acordó con los pueblos una reestructuración que garantizara una representación y que se evitara la utilización clientelar de estas instituciones, que era lo que venía siendo la norma hasta ese momento. Hemos firmado agendas de desarrollo con 15 pueblos originarios, o entre 13 y 15, ahorita no recuerdo exactamente el número. ¿En qué consisten estas agendas? Le puedo decir, una agenda de desarrollo del Gobierno de la República con el pueblo Xinca, una agenda de desarrollo del Gobierno de la República con el pueblo Ixil, una agenda de desarrollo del Gobierno de la República con 48 cantones de Totonicapán, con Sololá, con Santa Lucía Utatlán, con el pueblo Mam de Quetzaltenango, etcétera, para que usted vea la variedad, con el pueblo Chortí, con el pueblo Garífuna también. Y esta agenda de desarrollo está hecha no la firmamos así nomás, no son promesas al aire, sino que primero hubo trabajo técnico entre el gobierno y los pueblos para identificar cuestiones que fueran realizables, porque nosotros no queremos firmar acuerdos que luego se quedan en buenas intenciones. Queremos, o sea, cuando firmamos nos comprometemos y ponemos a trabajar a las instituciones, y las agendas están compuestas de solicitudes en temas de salud, en temas de educación, en temas de viabilidad, de carreteras, por ejemplo, apoyo al turismo, al desarrollo turístico, etcétera, de manera que hay una larga serie de temas que están siendo atendidos a través de esto, tanto en el tema de la estructura institucional como en el tema de agendas concretas de desarrollo, en donde ya hemos ido cumpliendo y ahí le llevamos un monitoreo muy cercano para ver que no se queden sin cumplir esas 17 agendas ya, entre el gobierno y 17 pueblos. Y estas se están llevando a cabo, estamos sacándolas adelante. Pero hay algo más. Ahorita vamos a presentar la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Vamos a crear un fondo de garantía que apalanque a los préstamos que solicitan los pueblos indígenas para proyectos, pero proyectos que sean productivos, porque tienen que ser repagados. ¿Qué quiere decir que los apalanquen? Quieren decir que van a tener acceso a préstamos de distintas instituciones bancarias, pero que por el efecto del fondo de garantía van a bajar las tasas de interés significativamente.
y al bajar las tasas de interés los convierte en sumamente atractivos. Este Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas va a lograr apalancar 2.800 millones de quetzales para desarrollo de los pueblos indígenas en los 5 años. Y no van a ser regalo, van a ser apoyo a productos productivos. Si el pueblo garífuna quiere construir un hotel, si quieren desarrollar una procesadora de duraznos en algún lugar del Quiché, es decir, todo eso puede ser cubierto, y para apoyar a los pueblos en la preparación de esos proyectos, vamos a reorientar al Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala, a FODIGUA, para que se convierta en el asesor técnico, que cuando un pueblo diga, miren, esto es lo que yo quiero hacer, necesitamos hacer algo, pero nosotros como autoridades no tenemos esta experiencia, entonces FODIGUA puede aportar toda la capacidad técnica para poder conformar un proyecto que sea efectivamente que pueda ser aprobado por las instituciones, y que entonces le permita a estas comunidades entrar ya a una economía mucho más productiva a través de grandes proyectos. Esos son solo ejemplos. Cuando quiere ya platicamos más en detalle. Gracias, señor presidente. Agradecemos su presencia. Seguridad. Mire, efectivamente, la seguridad es siempre un reto. Y si no, agarre cualquier periódico de América Latina para ver cómo vamos. Nosotros estamos ahorita viendo el fenómeno que hay de esta competencia que se ha desatado entre bandas de narcomenudeo, entre las maras, etcétera, y la violencia que viene acompañada a esto, que es uno de los principales indicadores. Estamos, el Ministerio de la Defensa y de Gobernación están haciendo una revisión de las políticas para identificar los operativos, o hacer una nueva política si es necesario, que permitan atacar esos temas. Recuérdese que precisamente han sido operativos que han tenido lugar en Escuintla, en Ciudad de Guatemala, en ciertos barrios, etcétera, lo que ha generado esta desestructuración y esta migración de bandas a otros lados que generan este tipo de cuestiones. Ahorita los ministerios están en la reprogramación para nuevamente plantar cara y lograr retomar el descenso de los índices criminales. Mire, algunos han mejorado. Al día de hoy, por ejemplo, este año comparado al año pasado, tenemos una mejora del 40%, si no me equivoco, en 39% menos de denuncias de extorsión de un año a otro. 40% menos de denuncias de extorsión, eso es significativo. Y eso es un poco porque precisamente se está poniendo el énfasis en las redes que hacen extorsión, en el trabajo combinado entre controlar el tema del control de cárceles y el tema del control de territorio, y en la lucha que se hace a estas bandas. Ustedes han visto que ha habido una serie de operativos, se hace el seguimiento, se está capturando mucha gente. Efectivamente, ahorita, comparado a la primera parte del año, hemos tenido un repunte en estos últimos 2 meses. Pero comparado al año pasado, todavía estamos menos en la tasa de homicidios que el mismo periodo del año pasado. Pero igual, el objetivo es entender qué es lo que está pasando. Ahí está la reducción consecutiva de los homicidios. Seguimos para abajo, o sea, estamos todavía abajo. Estos últimos 2 meses subió la presión, pero ahorita viene el proceso de replanteamiento que hacen las fuerzas de seguridad para poder darle respuesta al fenómeno y empezar a contener a estos grupos criminales. Gracias, señor presidente, por su comparecencia en esta conferencia de prensa. Hasta una próxima. YUSI, Pérez, es que me pidieron YUSI y no lo respondí. Mire, al YUSI, nuevamente, yo creo que ya lo había respondido, pero no hay que, es decir, es un tema que tiene que ser analizado
entre los parámetros de lo que políticamente se requiere y es razonable, en lo que técnicamente se requiere y es razonable, y en el hecho de que esta es una decisión política que está siendo tomada por el Congreso de la República. Nosotros, ya está aquí, llegó el día viernes, si no me equivoco, y ahorita la estamos analizando para fijar una posición. Gracias por la información, señor presidente. También ya, me están diciendo que también llegó y entonces... No, yo creo que esa la vamos a sancionar. ¿Qué voy a hacer yo? Eso, la próxima ronda, les tengo material. Si no, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana? Amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos esta mañana acá en el Palacio Nacional de la Cultura. Agradecemos al señor presidente de la República y a los distinguidos funcionarios que nos han acompañado con información importante acá en esta conferencia de prensa presidencial conocida como La Ronda. Amigos, gracias por acompañarnos a nuestra distancia.